Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Elizabeth García Navarro. Pertenezco a la carrera de Ingeniería en Logística en el Tecnológico Nacional de México, Tomás Aquino. Ah, la materia que a continuación se va a impartir es Estadística Inferencial 2 de el profesor Juan Morales. A continuación, en esta diapositiva se muestra la unidad 2 y los puntos que se van a mencionar, el cual el 10.2 habla sobre correlación, 10.3 de regresión, 10.4 variación e intervalos de predicción, 10.5 regresión múltiple. A continuación, se explicará qué es correlación. La correlación estadística constituye una técnica de estadística que nos indica si dos variables están relacionadas o no. La correlación puede decir algo acerca de la relación entre las variables. Se utiliza para entender si la relación es positiva o negativa, o si hay fuerza de relación. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre las variables cuantitativos variados en X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto momentos de Pearson, en honor a Carl Pearson en 1959 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Para comprender un poquito más este tema de correlación, nos vamos a basar en el ejercicio número 1, el cual nos vamos a basar si existe correlación o no hay correlación. Y para eso también se va a utilizar la plataforma Minitab, donde se van a agregar los datos que se muestran en la tabla de color azul. Para poder llevar a cabo este proceso, primero vamos a leer el ejercicio número 1, el cual nos muestra el ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual. Ahora bien, de Wechsler, de un grupo de sujetos según datos de Style y Brain Size, Hair Size and Intelligent Width en Monoctic Twins de Tremor. Neurology, volumen 50, puntos número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Para ello, como había comentado anteriormente, vamos a utilizar la plataforma de Minitab, donde automáticamente vamos a agregar los datos que se encuentran en el color azul, que tiene 10 datos. El tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es de 965 y el coeficiente intelectual es de 90, así consecutivamente hasta terminar el 1105 de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual de 114. Ahora bien, para entender un poquito más este tipo de datos, nos vamos a ir directamente a Minitab, donde ya se agregaron los datos, como había dicho, son 10. Nos vamos a ir a Start, a Básica Estadística, y nos vamos a ir a Correlación. Directamente vamos a seleccionar el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos que se encuentra en la columna 1
y el coeficiente intelectual que se encuentra en la columna número 2. Para ello, vamos a usar el método de Pearson, correlación de Pearson, y agregamos automáticamente, porque queremos ver su valor, vamos a agregar OK, donde este valor es interpretado de esta manera. La correlación de Pearson y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual es de 0.179 y P es igual a 0.620. Esto quiere decir que el valor es menor que 1, o sea que nos encontramos en un valor 0. Para ello, esto se interpreta de esta manera. No hay correlación, ya que existen tres tipos. Si el valor es mayor a 1 y es positivo, existe correlación positiva. Si el valor es menor que 1, existe correlación positiva, pero es un valor negativo. Y si el valor es menor que 1, o sea que nos encontramos en un 0, no existe correlación. El valor de significancia es de 0.05. En este caso, pues si hay un pequeño balance de diferencia, pero esto no se interpreta de esta manera. No quiere decir que el valor que se está mostrando a continuación sea muy exacto correctamente. Ahora bien, para poder comprender un poquito más y no nomás pasarnos con este dato de que porque puede ocasionar que el dato que está agregado sea incorrecto, nos vamos a ir a gráficas, en donde vamos a usar el Scatter Plot y vamos a usar la gráfica de regresión. Ponemos OK y en la variable X vamos a agregar el tamaño del cerebro y en la variable Y el coeficiente intelectual. Siempre cuando se quiere agregar algún dato debemos hacerle doble clic para que directamente nos arroje el dato que queremos. Ponemos OK y nos está mostrando una gráfica de regresión en donde se muestra si hay diferencia entre el coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. En este caso, pues igual no existe un valor mayor a 1. Quiere decir que el valor se sigue encontrando en ceros. Que si hay un poquito de diferencia entre el tamaño del coeficiente del cerebro y el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Para ello, pues se interpreta de que no hay correlación y el valor de significancia no es mayor que 0.05. Ahora bien, para interpretar un poquito más este tipo de conclusión de si hay correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro, nos vamos a ir a asistente, a regresión y vamos a usar regresión simple, donde vamos a agregar que la columna Y es coeficiente intelectual y la columna X es el tamaño del cerebro. Para ello también vamos a utilizar la gráfica lineal y aplicar el nivel de 0.5, que es el nivel de significancia, que es el que hemos estado utilizando en las anteriores unidades,
y pues que en estas también queremos ver si el valor de significancia es mayor que 0.05. Entonces, esto mismo nos arroja pues diferentes gráficas de regresión y de correlación, que también en las siguientes unidades, en las siguientes diapositivas se va a ir viendo los diferentes tipos de gráficas, pero en este caso pues vemos que el valor de significancia es de 0.18, o sea que mm, es mayor que 0.05. El mayor de significancia es mayor de 0.05. Aquí pues se muestra el valor que anteriormente se había mostrado en esta parte de aquí de forma en base de datos, en esta parte de aquí. Y también nos dice, pues aquí no podemos dar como una conclusión de que o un dato muy concurrente de si hay correlación o no, ya que los datos no son muy exactos, se puede decir, y pues también se muestra diferentes tipos de gráficas ya de forma más explícita, pero en esta parte de acá pues están todas las gráficas que estábamos viendo en la primera. Pues como comento, o sea, no se muestra que hay correlación entre el uno y el otro, aunque el valor no llegue a uno, no sea mayor que uno o menor que uno. También pues se muestra una gráfica donde los valores, pues la mayoría se encuentran en menor que cero. Y en esta parte pues ya nos arroja de forma en base de datos si hay correlación o no. Igual dice que pi es igual a 95%. Y pues también el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro pues no se puede decir específicamente si hay correlación, ya que el nivel de significancia es mayor que 0.05, ya que se encuentra en 0.62. Y pues está también una gráfica de reporte de CAR. Y con esto se concluye el ejercicio número 1 de correlación. Para continuar con el tema de correlación eh, y entender un poquito más la significancia, eh, continuamos con el ejercicio número 2, en el cual habla sobre ejercicios sobre el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios en la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, como se muestra en la tabla en la fórmula CO2. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón en dióxido de carbono y la temperatura en grados Celsius. Para diferentes años, según datos de Earth Policy Institute, existe la correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Dióxido de carbono es igual a 314 y temperatura en grados Celsius es igual a 13.9. Son
10 datos y esos datos hasta el 369 de dióxido de carbono y de temperatura en grados Celsius es de 14.4. Ahora bien, esos datos que a continuación se muestran en la tablita de color azul, los vamos a agregar en el formato Minitab para poder interpretar si hay correlación o no hay correlación en dicho uh, dato lineal de la temperatura o la concentración. Para ello, vamos a Minitab y nosotros ya tenemos los datos agregados, ya que pues si nos quitaría un poquito de tiempo estar agregando dato por dato. Entonces automáticamente ya nosotros ya lo agregamos en donde está en la celda 1, dice que es la dióxido de carbono por parte por millón y en la celda 2 es la temperatura en grados Celsius. Ahora bien, nos vamos a ir donde dice Start, básica estadística, igual vamos a ingresar donde dice correlación. Entonces, ahora bien, en las variables lo podemos agregar con doble clic con parte de 2 millones o temperatura en grados Celsius. Igual vamos a usar el método de Pearson, correlación de Pearson, y queremos ver un estatus de, queremos ver el valor de P. Entonces, en este caso, C es igual a 0.892 y P es igual a 0.001. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el valor es menor que 1, o sea que se interpreta de esta manera que no hay correlación. Y para entender un poquito más este medio, este sistema, nos vamos a ir a gráficas, donde vamos a usar el ScareFlow y vamos a usar el método de regresión. Ponemos OK y vamos a agregar las variables, donde la variable Y es igual a la temperatura y la variable X es la parte por millón. Y ponemos OK, igual pues nos arroja una gráfica de correlación y nos indica que estamos con un grado de 45 grados y también no nos da un dato muy específico de saber si hay correlación o no hay correlación en este dato. Entonces no podemos dar un valor exacto de si hay significancia o no hay, o si la hipótesis es nula. Ahora bien, nos vamos a asistente, a regresión, y usamos el método simple de regresión, en donde valor de Y es igual a temperatura y valor de X y vamos a usar la gráfica de línea y el nivel es de 0.05, que es el que siempre hemos utilizado, el nivel de significancia de 0.05 y ponemos OK, donde directamente nos está arrojando diferentes tipos de gráficas y dice que P es menor a 0, el nivel de significancia es menor que 0.05 y pues también nos dice, aquí nos está arrojando el valor de
que se encontró en el otro dato estadístico. Y pues también dice que está un poquito, es más cercano a unos 0.089, pero esto no quiere decir que nos dé un valor exacto. Eh, Aquí pues se muestra el cálculo, donde también se muestra su gráfica de acuerdo al cálculo. Y también se nos muestra con anterioridad diferentes tipos de gráficas. Mm, Esto no lo puedo disminuir, pero bueno, las gráficas pues vienen siendo estas, pero en un tamaño más pequeño. Eh, por nuestra parte es todo. Por nuestra parte es todo con el ejercicio número 2 de correlación. A continuación, en la siguiente diapositiva se va a hablar sobre regresión, su definición, cómo se interpreta y dos ejemplos con respecto a ese tema. Ah, para concluir la unidad 2 con el 10.3. Buenas tardes. Lo que a continuación ahorita se va a mostrar es sobre regresión y sus definiciones. Para ello, vamos a empezar con que a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables que es x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Como se muestra en la fórmula, y es igual a b0 más b1 x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente. La y es llamada variable de respuesta o variable dependiente. Entonces, cuando se trata de dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para muestras de datos pareados X y Y de residuo es la diferencia entre el valor de Y muestrado observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observado menos Y predicha es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados. Si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a suma posible, una gráfica de residuos de un diagrama de dispersión de valores de x, y, una vez que cada uno de los valores de coordenada y se reemplaza por el valor de residual, y observa que es menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y y menos y. Ahora bien, vamos a continuar con el ejercicio número 1 de regresión,
donde queremos saber, ejemplo, edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación, se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión. La gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. A continuación, pues nos vamos a ir a Minitab, donde automáticamente pues ya aparecen los datos agregados de edad de hombre y tamaño de cintura con nombre. Vamos a entrar a donde dice Start, donde dice regresión, y nos vamos a regresión de piloto, en donde automáticamente también vamos a agregar pues los datos, y vamos a agregar OK. En este caso, pues esta gráfica muestra que si hay un valor de significancia pues muy cercano a que sí hay compatibilidad entre que hombres y mujeres, perdón, que hombres, dependiendo de su edad, pues sí aumenta el tamaño de su cintura, ya que con respecto a los bases de los años, pues la masa muscular del hombre, pues sí cambia. En esto, pues también nos da una base de datos donde dice que R es igual a 70.7. O sea que si hay una varianza, si hay regresión o una regresión entre edad de hombre y cintura de hombre. O sea que si hay compatibilidad. También el valor de significancia de P es 0.00. Entonces es menor que 0.05. Entonces sí puede haber correlación entre edad de hombre y tamaño de cintura de hombre. Ahora bien, en el ejercicio de Word ya se determinó la ecuación de regresión, donde también se mostró la gráfica de residuos, y ahora ocupamos predeterminar una base de datos, el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre y su edad de 20, 40 y 60 años. Para ello, ocupamos utilizar una calculadora científica que nos ayude pues a hacer el cálculo que deseamos. En este caso, pues yo ya hice el primero de 20, donde se agrega los valores que están aquí en Minitab, de acuerdo a la gráfica. Esto es el de residual, pero aquí, donde se va a hacer este cálculo que está en la parte superior de la gráfica, donde dice que es tamaño de hombre versus eh, edad, tamaño de cintura contra edad de hombre. Se va a agregar 59.64 más 0.6259 por 20, como se muestra en esta parte de acá, el cual nos indica que es 72.158 de la edad de 20 años. Ahora bien, vamos a hacer el cálculo segundo, que es el de 40 años. Igual se va a agregar 59.64, 59.64 por punto 6259,
Perdón, ahí sí me equivoqué, era más 59.64 más punto 6259 por 40, hacer el cálculo, y dice que es de 84.676. Y para finalizar, vamos a hacer el ejercicio número 1, también hacer el cálculo de 60, donde 59.64 más .6259 por 60 es igual a 97.194. Con esto se concluye eh, el tamaño de la cintura de hombre de acuerdo a la predicción de base de datos, del cual sería el tamaño de cintura para hombre de acuerdo a la edad de 20, 40 y 60 años. Y con eso también se termina el ejercicio número 1 de regresión. A continuación, ahorita también se va a mostrar el ejercicio número 2 de regresión, donde también se va a utilizar la gráfica de mitad para para identificar si hay compatibilidad entre un dato sobre otro. A continuación, se va a mostrar el ejercicio número 2 de regresión. Ejercicio edad y tamaño de cintura de mujeres. Este ejercicio es similar como el ejercicio número 1, solamente que en este caso pues se van a hablar de mujeres. La pregunta dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para una mujer y a su edad de 18, 36 y 54 años. Para ello, y interpretar un poquito más ese tipo de ejercicios, vamos a utilizar el programa Minitab, donde nos vamos a basar para agregar los 40 datos de las mujeres que fueron asignadas y el tamaño de su cintura. En este caso ya aparece la edad de mujeres y cintura en centímetros de mujeres. Y pues se muestra desde personas de 17 años hasta 55, 41. Para ello, lo que queremos saber si entre más edad la persona pues aumenta su cintura o varía, ¿no? Porque también se llega a ver que hay personas jóvenes que pues están jóvenes y tienen la cintura grande. Pero para esto vamos a utilizar un cálculo. Nos vamos a meter a Start, a regresión, y vamos a ingresar a Line Plot, donde Y sería edad de mujeres y donde Y sería cintura de mujeres y X sería edad de mujeres. Ahora, ya bien que ingresamos esta parte de aquí, ponemos OK y directamente
nos arroja la probabilidad de que la cintura de centímetros de mujeres, pues, si es residual y si varía, ¿no? Nos dice que cinturas de mujeres es el 54.12, más edad de mujeres es de 0.8095. Nos dice que la R es igual a 74.7%, y si hay una variación entre la edad de personas que va creciendo su cintura de acuerdo a la edad. Ahorita no se puede dar un dato muy específico, ya que primero tendremos que hacer el cálculo de 54.12 más 0.8095 por las edad de 18, 36 y 54. Esta ecuación será similar al que se estuvo viendo con el de los hombres. Entonces, para ello nos vamos a ir directamente a la calculadora, donde agregaremos los datos que están de 54.12, cincuenta y cuatro punto doce más punto 0.8095, 8095, 8095 por 18. Esto nos da un valor de 68.691. Ahora ya calculamos la edad de 18 años. Tenemos que realizar los siguientes cálculos, que también sería el de 36, cincuenta y cuatro punto doce más punto 8095 por 36 años por 36 años. Esto nos da un cálculo de 83.36. Y para finalizar, sacaremos el cálculo de la edad de 54 años, utilizando otra vez de nuevo pues militar, en donde dice que es 54.12, 54.12 más punto 8095, 8095 por la edad de 54 años. Esto nos da un cálculo de 97.83.
Con esto ya concluimos tanto la predicción de base de datos de cuál sería el tamaño de cintura para una mujer de 18, 36 y 54. También ya nos salió la gráfica de residuos y la gráfica de regresión. Con esto, a su vez, pues se concluye el ejercicio número 2 de regresión. Y vamos a continuar con el ejercicio 10.4 que trata sobre relación e intervalos de predicción. En este ejercicio, unidad 10.4, vamos a hablar sobre variación e intervalos de predicción, donde supongamos que tenemos un conjunto de datos variados que contienen un punto de muestra X y Y, que Y es el valor de predicción de Y, obteniendo por medio de una ecuación de regresión, y que la media de los valores de Y muestrales es Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el punto de X y Y. Y la red horizontal, que pasa por la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho de Y la red horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto X y Y. La recta de regresión y la distancia de Y menos Y también se conoce como residuo. Ahora bien, estas se interpretan de esta manera. La desviación total se representa con esta fórmula, la desviación explicada se representa con esa fórmula y la desviación sin explicar también se representa con esa fórmula, que es igual y más. Ahora, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza con un cálculo de proporción de la variación total de Y, que puede explicar por medio de una correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación de R cuadrado es la cantidad de variación de Y, que se explica en una recta de regresión. Se calcula R cuadrado con la variación explicada entre variación total. Ahora bien, para entender un poquito más este tipo de definiciones que se mostraron anteriormente, vamos a continuar con el ejercicio número 1, donde este ejercicio pues se va a hacer paso a paso, y el consumo de combustibles de auto en carretera. Se realiza un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y su cantidad de consumo de combustible en carretera es en mi entre gal. Ahora bien, dice, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre pesos de automóviles y cantidad de combustibles que consume la carretera? ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que preside mejor en el consumo de combustible en carretera? Y 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% de consumo de combustible en carretera. Para ello, nos tenemos que ir en Minitab
y vamos a tomarlos solamente ah, dos columnas, el de peso de libra y el de carretera de millas por galón. Vamos a ir a gráfica, a Start, regresión, igual otra vez regresión, e ingresamos en Fit Mode. Y en esta parte vamos a agregar, en el primer cuadro se va a escoger carreteras por galón y en el segundo cuadro se va a escoger peso por libras. En este caso pues se pueden escoger más, pero ahorita lo que ocupamos saber es esto. Entonces, en el modelo no se va a cambiar ningún dato. En opciones tampoco se va a hacer ningún cambio. En condiciones tampoco. En este caso tampoco se va a hacer ningún cambio. En gráficas automáticamente vamos a escoger este, ya que queremos que nos arroje la gráfica de histograma, el de la normal, el de probabilidad de resultados, el de residuos y el de otro. Ok, ponemos ok. Resultados. En este caso pues tampoco nos hace ninguna modificación. Y tampoco. Y ponemos ok. Donde nos está arrojando una base de datos. Igual, después de que me dieran estos datos de peso, un análisis de regresión por peso por galón y versus libras, esto se interpreta de esta manera, donde dice la pregunta número, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal es menos 0.86. Ahora, después de que trabajamos con militar, vamos a responder las siguientes preguntas. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. R es igual a menos 0.86. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre los precios de automóviles y las cantidades de combustible consumen en carretera? ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los precios de automóviles y cantidades de combustible que consumen en carretera debido a que su P es igual a 0,0? Es igual a 0.00, es menor que el número de significancia de 0.05, lo cual tiene una correlación positiva. ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Eso es igual a 63.86%. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice el mayor consumo de combustible en carretera? Es igual a 0.496753. Y para automóviles de 400 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% de consumo de combustible en carretera. Esto es igual a las coordenadas de 22.43 a 31.6236. Con esto, pues se interpreta que es de 0.00 P, como se decía en la pregunta
número 2, ¿existe evidencia suficiente? Pues no, debido a que P es igual a 0.00, es menor que 0.4, tiene correlación positiva. Y si existe suficiente evidencia de sustentar esta afirmación. El dato de aquí pues nos responde a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué porcentaje de variación total de consumo de combustible de carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Pues esto nos dice que es un valor de 63.86%. Con estos valores, pues ya acabamos de concluir el ejercicio número 1 de variación de intervalos de predicción, en donde se explicó paso a paso de dónde se tenían cada dato y se realizó un estudio donde obtuvieron parámetros, pues, de peso sobre consumo de, de combustible. Ahora hablaremos del ejercicio número 2 de variación e intervalos de predicción, donde suponga que tiene valores pareados que consistan en estructuras de pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Primero, determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Segunda, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? ¿Y qué porcentaje de variación total del peso a los hombres explíquese con relación lineal entre hombres, estaturas y peso? Y si un hombre mide 40 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso de las libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación de un intervalo de predicción del 95% en el peso de libras. Para ello, para poder interpretar este tipo de preguntas, vamos a irnos a militar, donde pues automáticamente ya tenemos los valores. Igual vamos a ingresar a regresión, continuamente con regresión, y vamos a agregar regresión model, donde vamos a agregar pesos en libras y estaturas de pulgadas. Como anteriormente se había comentado, pues en esta parte de aquí no se hace ninguna modificación. Igual no se hace ninguna modificación. No se hace ninguna modificación. Igual no se hace ninguna modificación. En gráficas, pues queremos que nos dé todas las gráficas de histograma resultados, el normal, el residual. Entonces vamos a presionar for, o sea que todas se pongan en una sola. En resultados, pues igual no se va a hacer ninguna modificación. En esta parte de aquí tampoco no ocupamos que nos mande esto. Y nos muestra una base de datos donde esto se explica o se expresa o se difiere. Igual esto se interpreta de esta manera. P lo obtuvimos de acuerdo a estatura por pulgadas 0.001, que es menor que 0.005, que es de regresión tuvimos igual 0.001 y a su vez tuvimos un 25.36% de
de variación total de peso entre hombres explicado la correlación lineal entre estatura y el peso. Ah, estatura en pulgadas, pues esto se identifica como P 0.001, T es igual a 3.78 y peso de libras es igual a menos 138.6 más 4.55 estatura en pulgadas. Igual esto pues se identifica de esta manera, de acuerdo a peso libras. Y a su vez pues nos arroja la gráfica de histograma, de normal probabilidad versus fit versus order, donde se observa la observación del número de orden de acuerdo a peso sobre libras y edades. Ya que concluimos esto, nos vamos a ir a esta básica estadística. Directamente nos pasamos a correlación, donde vamos a poner el orden como decimos, no tiene nada que ver. Entonces ponemos estatura en pulgadas y peso en libras. Automáticamente ponemos OK. Igual nos arroja que P es igual a 0.001 y que el peso sobre libras entre estaturas de pulgadas es de 0.522. Entonces esto nos lleva a decir que existe existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de correlación lineal entre las estaturas de hombres y mujeres a su peso eh, dice que no existe suficiente evidencia debido a que los valores de la gráfica de dispersión están muy alojados a la pendiente, aunque es positiva, pero queda duda si las dos variables tienen relación, como se muestra en esta gráfica. Ahora bien, ya que encontramos ciertas preguntas, ahora queremos responder la pregunta número 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el valor de peso en libras? Para ello, nos vamos a ir a estadística, a regresión y predecir. En este caso, vamos a poner 70 y nos da un valor de 411.98, que es el que se está agregando en esta parte de aquí. ¿Cuál es el valor que se predice mejor el peso de libras? Es 4.11.908. Ya después para la pregunta 5, para que un hombre mida 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción de 95% para el peso de libras. Para ello, pues nos encontramos con las coordenadas de 133.337 y 226.926. Con esto acabamos de contestar cada una de las preguntas del ejercicio número 2 con su respectivo minitab y utilizando regresión, correlación para responder las siguientes preguntas y poder interpretar si existe o no existe suficiente evidencia de que se pueda sustentar la afirmación de correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. Para ello, ahora vamos a continuar con el ejercicio
número 1 de regresión múltiple. A continuación también se van a mostrar sus definiciones y dos ejercicios basados en este tema. En regresión múltiple vamos a hablar sobre sus definiciones. Una regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción de x1, x2 a xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y es igual a b0 más b1, x1 más b2, x2. El objetivo: usar muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variación de respuesta y. R2. Denota el coeficiente múltiple para determinar que es una media de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple determina R2. Tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidos se incrementa R2. La R2 más grande se obtiene por el simple hecho de concluir todas las variaciones disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferencia de ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado determinado que R2 ajusta para el número de variables y el tamaño de muestra. Valor de P. Es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.001 es pequeño, lo que indica que una ecuación de regresión múltiple tiene muy buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P. Es buena medida que tenga bien ajuste su ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 o igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 o implica que las manos de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Ahora bien, vamos a hacer el primer ejercicio, el cual dice que utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible de carretera es igual a mi entre gal, sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine el mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera por automóvil que pasa por 4.000 libras de longitud, de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 de cilindro de 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ahora bien, nos vamos a ir directamente a Minta para poder resolver este tipo de regresión múltiple. En este caso, pues ya tenemos los datos que queremos verificar. Nos vamos a ir a Start, regresión y regresión móvil, donde vamos a agregar carretera por millas por galón. Y en la siguiente columna se van a agregar pesos de libras, longitud de pulgadas, frenado de pies, cilindros, desplazamiento, capacidad de volumen. En este caso, igual vamos a poner todas las gráficas. Resultado, no se va a hacer ninguna modificación. Ponemos OK. Ya nos dio las gráficas de residual. Y también nos dio una base de datos que esto se interpreta de esta manera.
Análisis de varianza. Peso de libras es de P es igual a 0.037. Longitud de pulgadas es igual a 0.843. Frenos de pies es igual a 0.9608. Cilindros es igual a 0.729 y desplazamiento de capacidad de volumen es igual a 0.337. Esto quiere decir que, que el peso de libros está dentro de la de 0.005, pero las demás se encuentran un poquito arriba de 0.05. Ahora bien, esta parte de aquí, carreteras de millas por galón, se interpreta de esta manera. La carretera de millas por galón es igual a 51.0 menos 0.00451 peso de libras. 0.170 longitud de pulgadas es menor que 0.0028 de frenos de pies, más 0.247 cilindros que es menor a 0.973 desplazamiento de capacidad de volumen. El rendimiento de combustible de carretera para automóviles de peso es de 4.000 libras, longitudes de 195 pulgadas y 142 de frenado, 6 de cilindro y 3.5 de desplazamiento es 0.847264. Ahora bien, nos vamos a ir a gráfica. A regresión y queremos predeterminar donde peso de libras es igual a 4.000, longitud de pulgadas es de 195, freno de pies es 142, cilindros es de 6 y desplazamientos de 3.5. Nos vamos a OK y esto nos da un valor de variables de 25.6059 a 29.0890. Esto se interpreta de esta manera: el rendimiento de combustible en carretera para automóviles de 4.000. Esos datos que están en esta parte de aquí se agregaron en la parte de predicción y pues fue el que nos dio este resultado. Y para concluir, nos vamos a ir a Start, regresión y falto de pilotos, donde vamos a seleccionar todas las variables aquí, OK, gráficas, OK, y ponemos OK. En esto nos da una gráficas que se pone todas las de cilindros, frenos, longitud de pulgadas, peso, y si nos muestra unas variaciones en ciertas gráficas. Esto nos lleva a concluir que el automóvil, para minimizar el rendimiento de combustible en carretera, se necesita tener estos parámetros: peso en libras 2.595, longitud de pulgadas 168, frenos de pie 122,
cilindros de 6 y desplazamiento de volumen de 1.8. Con esto, a su vez, pues se concluye el ejercicio número 1 de regresión múltiple. Ahora bien, continuaremos con el ejercicio número 2 de regresión múltiple, el cual nos hace la pregunta colesterol miligramos de hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea variable de regresión y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, de estatura, el peso, el tamaño, la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para el hombre de 40 años y mide 70 pulgadas de peso en 70 libras? Es de 95. Utilice las siguientes variables resultantes en la siguiente mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener el hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿Cuál es el nivel de saludable en la mejor ecuación de regresión? Ahora bien, nos vamos a ir directamente a Minitab para poder resolver esta ecuación que se muestra aquí en el ejercicio número 2. Aquí ya tenemos directamente los datos del ejercicio número 2, donde igual vamos a ir a esta básica, regresión, regresión. No, perdón. Esta regresión. En esta parte de aquí. Aquí vamos a poner colesterol Mg y en esta parte vamos a seleccionar los primeros 4. En esta parte de aquí vamos a seleccionar todo y ponemos OK, en el cual nos muestra diferentes gráficas. Una es la de residual, una es la de observación por orden, y pues sí se muestra diferente variación entre las gráficas. También nos muestra una base de datos en el cual esto es interpretado de esta manera. Edad por edad es de 0.001. Edad por estatura en pulgadas es de 0.32. Peso en libras es de 7.55 y cintura en centímetros es de 0.26. Esto, pues, también dice que tenemos un porcentaje del 70.88%. Y si hay números negativos dentro de los coeficientes, el colesterol de Mg es igual a menos 4.93 más 9.58 de edad, menos 9.35 de estatura de pulgadas, es menor a 0.66 de peso de libras, más 14.39 de cintura en centímetros. Sí se encuentran diferentes datos, pero ahora nos vamos a ir a regresión y queremos predeterminar. Para ello, ocupamos agregar los datos que se encuentran en esta ecuación, que sería de 40 años, 70, 40 años, estatura en pulgadas, dice que es 70, peso en libras es de 175, cintura en centímetros es de 95 centímetros. Y esto nos lleva
a un dato de que hay de 395.871 a 577.996. Ahora bien, vamos a ver herramientas estadísticas al campo laboral. Para ello, la problemática es actualmente la pieza 740-3194-501 presenta problemas de dimensión en el proceso de filtering de la mano del proceso de soldadura. Esta situación nos ocasiona 19 rechazos en el 2018 y 4 que llevamos en el 2019, todos en el área de inspección final. El número de ppm es equivalente a 8011. Para ello se hizo una gráfica donde se agregan las dimensiones y los rechazos ocasionados dentro de 2018 y 2019. Estas dimensiones se agregan directamente a Minitab y pues nos vamos a ir a utilizar la gráfica de correlación en donde vamos a ir a básica estadística y ingresamos a correlación. Directamente seleccionamos los dos parámetros y vamos a utilizar el método de correlación de Pearson, donde nos arroja una base de, de datos en donde dice que Pearson Correlation versus rechazo es de menos 0.380 y P es igual a 0.4. Para ello, pues se identifica como que no hay correlación, ya que casi se acerca a 0.05, está más arriba de lo que ah, debe de estar. Entonces ya hay un problema fuerte entre dimensiones versus rechazo. Ahora bien, también lo que queremos utilizar para una comprobación más exacta es de regresión versus regresión, en donde vamos a agregar rechazo y dimensión. Para ello, pues quiero agregar todas las gráficas disponibles que están aquí y pues nos dice que en las gráficas si hay una varianza muy grande entre ellas y una observación muy grande del porcentaje de rechazos. Esto se interpreta de esta manera. Eh, Como ya habíamos puesto lo de correlación, aquí se muestra también en regresión, pues que si P es mayor que 0.05, tenemos un porcentaje de 0% de ganancias. Eh, y si hubo un mayor rechazo. Entonces, esto nos lleva a concluir que no hay correlación, que es un número negativo. Con esto, pues, se concluye tanto el ejercicio de correlación y regresión en el proyecto de herramientas estadísticas de calidad.